¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video del canal, cracks. Y dale con eso. Esta vez, cracks, estamos con un gran video que les voy a hablar sobre la actualización que se va a acercar el 23 de mayo de este año. Básicamente esta actualización es una actualización grande, van a optimizar algunas cosas para la comodidad del usuario y además de eso van a añadir un nuevo evento que se ve muy chévere y vamos a verlo a continuación. Antes de empezar mi hermosa gente, quiero hablarles sobre la nueva campaña que está organizando App Gallery de España, entonces vamos a verla a continuación. Perfecto mi hermosa gente, como la gran mayoría sabe, y he hecho videos explicativos sobre cómo reclamar este cupón. Básicamente, si eres un nuevo usuario y no sabes cómo reclamarlo, te voy a dejar una pequeña etiqueta por parte de aquí arriba del video, en el que te va a llevar a un video donde explico cómo reclamar el cupón. En este caso solo les voy a explicar cómo funciona esta nueva campaña y cómo ustedes pueden aprovecharla de mejor manera por los descuentos que ofrece. Así como ustedes ya saben, en la descripción del video estarán todos los links que les ayudarán a poder reclamar de forma correcta este cupón. Entonces nosotros abrimos el link que nos lleva a la campaña que está dispuesta en este mes. Estamos dentro de la página de la campaña. Básicamente es un festival que está organizando App Gallery en el mes de mayo, en el cual nos van a decir que nos van a dar el 50% de descuento en tus primeras 2 compras, ¿listo? Pero este sistema de descuento es con devolución en puntos Huawei. ¿Cómo funciona esto? Significa que si tú gastas un paquete de $100 o 100 euros, te van a devolver la mitad de lo que invertiste, o sea, de la mitad del paquete que compraste, pero en puntos Huawei. Entonces tú me dirás, Tony, pero ¿para qué me sirve esto? Esto te sirve para poder comprar una vez tú reclames o te den los puntos en devolución en puntos Huawei. Tú puedes comprar, pero con la mitad del precio del mismo paquete. Eso significa que en la campaña nos dice que un punto Huawei es igual a 1 euro. Si tú gastaras 100 euros, te van a devolver la mitad de los 100 euros, o sea, son 50 euros, te van a devolver en puntos Huawei. Y lo que significa que un punto Huawei es igual a 1 euro. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que a la final les van a devolver la mitad del precio del cupón, pero en puntos Huawei. Los puntos Huawei son puntos que App Gallery te da a ti para que tú puedas hacer compras dentro del juego. Obviamente estos puntos Huawei es como una moneda local que tiene la propia tienda, obviamente de App Gallery. Si ustedes pueden darse cuenta, vemos un gran listado de juegos, listo. Todos estos juegos son los que funciona este cupón, listo. Además de las 2 compras, porque esto sí tienen que darse cuenta, solo va a funcionar este tipo de campaña en tus 2 primeras compras. Como ahora ya saben, está el evento de la caverna, pueden ir y aprovecharlo, porque si ustedes compran 2 paquetes de $100 obviamente, o de 100 euros, se gastarían 200 euros y en puntos Huawei les devolverían los 100 euros, obviamente porque invirtieron 200 y de los 200 les van a devolver 100 porque solo funcionan tus 2 primeras compras. El tercer paquete que vayas a comprar te va a salir totalmente gratis. Eso es lo que nos hace énfasis en esta campaña. Además de eso, en las demás compras que hagas, una vez que hagas el paso que les voy a explicar, en las demás compras que ustedes hagan, van a recibir el 15% de devolución de puntos Huawei, ¿listo? Pero ya no va a ser la mitad, sino el 15%, pero va a ser para el resto de compras que hagan dentro de esta campaña, ¿listo? Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, funcionan todos estos juegos. Entonces nosotros vamos a buscar primero The Ants. Una vez que busquen The Ants, le van a dar en abrir. Y una vez que le den en abrir, van a irse obviamente a la cuenta. En el caso de que sean usuarios nuevos, tienen que instalar todo de nuevo. Una vez que hagan todo eso, obviamente compran con los paquetes y todo listo, mi hermosa gente. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, gracias por su hermoso apoyo y vamos con el videito, vamos para allá. Muy bien mi hermosa gente, hablando sobre los cupones, aprovechenlos. Básicamente, si ustedes compran 2 paquetes del mismo precio, el tercero les va a salir gratis, así que aprovechen mi hermosa gente. Ahora vamos a ver lo importante que se viene dentro de la actualización del 23 de mayo. Obviamente tienen que darse cuenta que esta fecha de 23 de mayo se ajusta a la hora mundial del juego, listo, que se coordina el juego. Eso significa en mi país sería el 22 de mayo
pero el 22 de mayo después del reinicio del juego, porque obviamente ustedes saben que el juego está un poco más adelantado en horario porque va en la zona horaria UTC. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la actualización va a haber un nuevo evento de jefe de la alianza. ¿Listo? ¿Cómo funciona este evento del jefe de la alianza? Básicamente nos mencionan los desarrolladores que este evento va a tener una duración de 3 días. ¿Y cómo podemos acceder a este evento? Nosotros tenemos que ir al apartado de eventos. Obviamente van a añadir un nuevo botón dentro de la interfaz de la alianza. Una vez que ingresen a la alianza van a ver este nuevo botón que dice eventos, y luego de que ingresen a eventos aparecerá esta pequeña interfaz en lo cual nos va a decir que el evento está activo y va a tener una cierta duración. Lo que me da curiosidad es que una vez que ya añadan este botón, significa que este no va a ser el único evento que van a añadir, sino que se vienen de aquí eventos más a futuro. Muy bien, podemos ver esta interfaz y una vez que le demos clic al evento nos va a salir esta interfaz del evento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este evento? Los desarrolladores nos mencionan de que este evento va a tener una duración de 3 días y los jugadores de la propia alianza podrán atacar a este jefe a diario. Además de eso, hay una posibilidad, nos mencionan así, de que tenga una máxima cantidad de ataques. Puede que afecte a nuestra resistencia o que exista otro número o otro tipo de energía que nos afecte al atacar a este tipo de boss. Además de eso, dice que tiene una peculiaridad este boss. ¿Por qué razón? Porque el boss va a tener debilidades en diferentes días. ¿Listo? Esto significa que el día lunes puede que este boss sea muy débil ante las guardianas, o sea muy débil ante las arqueras, o sea muy débil ante las transportadoras. Significa que si yo uso transportadoras y el día lunes, o sea digamos que sale un lunes y el día lunes empieza el evento y justo ese día es débil ante mis unidades, obviamente en ese día yo voy a hacer más daño porque el boss va a estar más débil en ese día. En cambio, como ustedes saben, este boss va a tener, o este evento va a tener 3 días de duración. El segundo día, el boss va a ser débil ante otra unidad, ya no va a ser transportadores, puede ser una arquera o guardiana. Y así se va turnando hasta el tercer día. Entonces, no sabemos si va a empezar por transportadoras o por arqueras o por guardianas, no se sabe. Pero nos dice que va a tener atributos de debilidad dependiendo de las unidades que vaya tocando al azar. Dice que va a ser al azar. Que la recompensa nos las darán dependiendo de la clasificación que tenga la alianza y los puntos personales de cada miembro de alianza. Es lo que nos explica así. Todos estos puntos se va a clasificar dependiendo al grupo que añadan dentro de un grupo de servidores. Eso significa que a nosotros nos van a agrupar en un número determinado de servidores y los mejores servidores que logren puntuar más puntos dentro de esta agrupación se llevarán más recompensas, es lo que nos explican aquí. Además de eso, va a haber coordenada de meta, va a haber una pequeña optimización. Obviamente ustedes saben que cuando se hacía un ataque o un agrupamiento, no podías acceder mucho más rápido al punto de llegada. ¿Listo? Dice que ahora una vez que tú le des clic a tu unidad, te va a mostrar automáticamente la meta o el punto de llegada, o sea las coordenadas exactas del punto de llegada a donde va a ir tu unidad o ataque que hayas hecho. Entonces dice que va a optimizar esa parte. Además de eso, van a optimizar la parte del inventario. Ustedes saben que obviamente a veces es un poco incómodo de que todo esté un poco mezclado entre todo. Ahora van a añadir una nueva pestaña o una nueva categoría en la cual la van a llamar rewards o recompensas, en las cuales van a estar aparte de las recompensas que te den recursos, aceleradores, bonificaciones y otros. En los otros va a haber otro tipo de recompensas, pero ahora van a añadir una nueva categoría en la cual la van a llamar recompensas. Además de eso, la marcha la optimizaron. Ustedes saben que una vez que nosotros atacamos a un insecto, tu unidad dice marchando, ¿no es cierto? Miren aquí, digamos, sale marchando. Y una vez que regresa, sigue la misma palabra marchando. Y eso es como que no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, ahora optimizaron esta parte. Más bien yo no diría optimizaron, más bien corrigieron el error porque estaba un poco errónea esa parte. En la marcha, una vez que tú mandes a atacar a un insecto o hagas una agrupación, va a aparecer marchando. Pero una vez ya llegue el ataque o ya llegue la agrupación y termine el ataque o la agrupación, va a mostrarte dentro de esta interfaz tu unidad ya no va a decir marchando, va a decir regresando. Entonces eso es muy bueno, ustedes tienen que darse cuenta de eso. Además de eso, nos explican los desarrolladores que los fragmentos de hormigas
ustedes saben que a veces hay jugadores que obviamente me supongo que deben invertir muchísimo dinero. Tienen fragmentos de hormiga para sintetizar, o sea, que les sobra demasiados fragmentos, ya sean de hormigas doradas, de hormigas moradas o de hormigas azules. De cualquier tipo de esas hormigas ahora se las puede sintetizar de forma masiva. Ustedes saben que ahora también se puede matar insectos de forma masiva. Ahora nosotros podemos descomponer las hormigas especiales de forma masiva. Entonces eso es lo que nos explican aquí. Va a ser mucho más fácil y reducir los clics dentro de esta interfaz. Nos lo mencionan así los desarrolladores. Además de eso, nos menciona de que una vez que el rey, obviamente ustedes saben que a veces hay jugadores que toman el reinado de forma injusta o no, o envían correos que no tienen nada de sentido en el servidor, y obviamente el rey puede enviar estos correos masivos a todos los jugadores y para algunos es un poco molestoso. Ahora dice que una vez que tome un rey la corona del servidor, obviamente el rey puede enviar correos, pero si nosotros vemos que ese correo no es referido a lo que debería ser o es un poco insultante para algunas personas, dice que ahora van a añadir un pequeño botón en la parte inferior del correo que mande el rey para poder reportar este mensaje. Así que nosotros también podemos encargarnos de eso. Van a optimizar esa parte. Dice que dentro del evento Lost Island Beta, esto sí tienen que tenerlo muy claro, esto sí es importantísimo de que tengan claro. Dentro del evento Lost Island Beta, los R3 que antes, o sea, actualmente obviamente pueden añadir las torres, en la siguiente actualización ya no lo van a poder hacer. Solo los R4 y el R5 podrán colocar torres, ya no podrán colocar torres los R3. Además de eso, ahora dice que ya no el R5 va a ser el único que podrá inscribir a su alianza. Ahora los R4 también podrán inscribir a su alianza dentro del evento Lost Island Beta. Esta parte que les voy a explicar es importante que tengan y pongan atención. ¿Por qué razón? Porque dice que después de un futuro después, o puede que en esta actualización, porque no sabemos, es lo que nos explica aquí. Dice que las mejoras que nosotros hacíamos o los reforzamientos que nosotros hacíamos a los edificios, ahora ya no nos van a costar recursos, nos van a costar solo resina dentro del evento Lost Island Beta. Entonces, dentro de este evento, nosotros podemos ver de que además de que nosotros gastamos recursos en curar tropas, recursos en reforzar cosas, ahora ya no lo vamos a hacer, solo nos va a costar resina al momento de reforzar, pero cuando se nos mueran las tropas obviamente sí nos van a costar recursos, pero ya va a ser menos pesado para algunos jugadores. Además de eso nos dice que si en la siguiente actualización se acerca a esto de la optimización de la parte de que ya no nos consuma recursos al momento de reforzar o mejorar algunas estructuras dentro de tu hormiguero, dice que los jugadores que ya lo hayan hecho, o sea que los jugadores ya hayan invertido una cierta cantidad de recursos a los edificios o reforzamientos, dice que serán recompensados. ¿Listo? No serán recompensados, pero no nos dice qué recompensas nos darán, solo que serán recompensados y nada más, nos lo mencionan así. Además de eso, cracks, les tengo una buena noticia. Se viene un evento de la comunidad en el cual los jugadores pueden obtener un avatar exclusivo para este evento de la comunidad. Pero obviamente este evento de comunidad va a ser un poco complicado de conseguir porque dice que solo se puede obtener a través de algún evento de comunidad de exclusión que se pueda hacer dentro del juego. Dice como ser un equipo de observadores. Si desea ser el equipo de observadores dentro del servidor, pónganse en contacto con Sara. ¿Listo? Sara es una moderadora. ¿Listo? Es la supervisora y líder del equipo de observadores que está dentro del servidor de Discord. Ahí la pueden encontrar. Entonces, por ahora no manden mensajes diciéndome: Sara, ayúdame, ¿cómo puedo conseguir este avatar que lo vi en un video? Tienen que esperarse hasta que salga el evento. ¿Listo? Tengo que recalcarles algo muy importante. Todo lo que les mencioné ahora posiblemente puede que salga en esta actualización. Puede que cambien algunas cosas porque obviamente los desarrolladores nos lo mencionan así. Puede que a última hora cambien todo a última hora y no salga algunas cosas. Pero todo va a estar sujeto a la versión final del juego. Todo lo que les estoy diciendo hasta ahora, todo lo que les he explicado en actualizaciones anteriores, todo ha salido. Todo lo que les he explicado,
todo ha salido de forma coordinada. Ahora vamos a ver estos nuevos eventos poco a poco, a ver cómo se va acoplando a esta nueva versión del juego. Entonces veremos muchas cositas a futuro. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente es un video que me gustó mucho más por el evento que van a añadir de cooperación entre alianzas. Entonces esto va a ser muy emocionante. Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. Imposible. But it's so late.